Muy buenas noches a todos. En representación del Centro de Institución Republicana, quiero expresar a cada uno de ustedes mis afectuosos y cordial bienvenida. Agradecerles por su asistencia a esta conmemoración de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que organizamos el Centro de Ilustración Republicana y CITEL, Centro de Investigación y Estudios Legales. Contamos con el apoyo del Instituto Político para la Libertad, Atlas Network, Estudiantes por la Libertad Perú y de República Liberal. Así también contamos como invitado especial a George Denger, representante y director de la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos, sede de Lima. Y también darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos esta vez al ensayista y escritor Paul Abraham, que estará a cargo de la conferencia. Además, de esta manera, el CIR como institución nos dedicamos a la investigación y divulgación de los principios y valores de la libertad, que nos permite la sostenibilidad en una sociedad abierta. Nosotros organizamos de manera anual esta conmemoración al Día de la Independencia de los Estados Unidos, porque su importancia vendría a ser que es el primer acontecimiento en el que se reivindicó los derechos individuales y las libertades individuales de las personas, así también como el libre comercio y el libre tránsito, contra la tiranía de los gobiernos y de la burocracia estatal. Continuando ya, para empezar con la conmemoración, daré paso a John Denger, representante y director de la Fundación Friedrich Naumann, que nos da un pequeño saludo por el mes de la libertad y de la independencia. Muchas gracias. Fuerte aplauso para él. Gracias, buenas noches a todos. Yo no soy Martín, soy Ardina de la Fundación Naumann. La Fundación Naumann para la Libertad es una de 6 fundaciones políticas en Alemania. En Alemania tenemos un sistema muy especial. Cada partido que tiene representación en el Parlamento Federal tiene el derecho de formar o fundar una fundación que representa y vincula la ideología que tiene. Y nosotros somos afiliados del Partido Liberal de Alemania, pero no somos parte de este partido. Es también una ley que todas las fundaciones no son parte de los partidos, solamente representan su ideología. Y nosotros somos la Fundación Naumann para la libertad. Y por eso para nosotros es muy importante y hoy tenemos un día también muy importante por muchas cosas para celebrar. El primero es de ayer, felicitaciones por el 3-0. Yo estuve en un bar celebrando con mi mujer que es peruana. Fue impresionante, creo, con respecto al auditorio, la mayoría de los peruanos todavía está celebrando. Esperamos que el domingo también tenemos la oportunidad de celebrar. Otro es, como el 4 de julio, el Día de Independencia en Estados Unidos. Es un cambio de una época cuando empezó realmente un país con libertad, más temprano que siempre ahora los europeos piensan en Francia. La revolución en Francia fue 13 años después, ¿sí? Y nosotros, los liberales, cuando hablamos de libertad, hablamos de la libertad individual, porque nosotros creemos en el individuo, en la capacidad de cada ciudadano, de cada persona que tiene, y también peleamos por oportunidades iguales, no igualdad, no somos iguales, solamente tenemos iguales derechos y deberíamos tener iguales oportunidades. Y por eso es un honor para mí estar acá. Gracias por la invitación y también fue una sorpresa para mí otra vez más ver este chico que nos conocimos hace 15 años en Gummersbach cuando estuve director de la Academia Internacional en Alemania,
Y fue una sorpresa muy linda. Y muchas gracias por la invitación y espero que vamos a tener una discusión muy interesante. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al Centro de Ilustración Republicana por la invitación. Es un placer, como cada 4 de julio, como le decía yo, Martín Portillo, durante muchos años, tomaba el 4 de julio como un pretexto para reunir amigos liberales y siempre esa fue la idea, no fue otra cosa más que reunir amigos que tenían esa afición y por la defensa de los derechos individuales. Se suele, y esto lo digo porque se suele confundir a veces las cosas, porque solemos pensar de manera a veces desconfiada, ¿no? Nunca fue una reunión pro-norteamericana en el sentido imperial de lo que alguien podría pensar, ¿no? Estos chicos se reúnen el 4 de julio porque aman a Trump y todos esos tipos, ¿no? Esos yanquis. Y no, mira, aquí amamos a Thomas Jefferson y las ideas de Thomas Jefferson. Aquí amamos ideas. Y amamos también, es exagerado decirlo, pero no me hace problema decir, usar esa expresión. La declaración del 4 de julio de 1776 es la máxima expresión de una generación también de amigos, es decir, de gente que se conocía en Virginia y que tenía una vocación por el estudio de la historia, de la economía, del saber en general de su tiempo. Eran gente ilustrada, eran norteamericanos, o mejor dicho, de tradición, algunos inglesa, colonos, de los estados básicamente de Virginia, Rhode Island y demás, Maryland, ¿no? Gente podríamos decir, de campo, de fines del siglo XIX, pero que a su vez tenía algo muy particular, era gente muy informada. Eran ilustrados en el término clásico de expresión, ¿no? Y eran luminarias. Esas luminarias de pensamiento van a coincidir en esta declaración. Estos amigos de juventud van a crecer y se van a convertir en hombres ya en ciudadanos, van a expresar sus ideas aquí, pero también después estarán en el proceso de gestación de la Constitución norteamericana, que también es muy interesante porque van a plasmar ideas mucho más revolucionarias. Y aquí quiero poner una pica y una división. O sea, como bien se señala, cuando se habla de revolución y de ilustración en el acto, nuestra mente se dirige a la Revolución Francesa, 1789. Y solemos olvidar este proceso, y también este proceso a su vez engarza de manera directa en lo que vino a ser la Revolución Gloriosa de Inglaterra del siglo XVII, exactamente 1688, aunque la verdad también eso no es tan preciso, porque esa Revolución Gloriosa inglesa de 1688 responde a toda una experiencia muy larga que tuvieron los ingleses en el siglo XVII, que surge a comienzo del siglo XVII, es decir, 80 años de lucha, que termina en 1688. ¿Y cómo termina? Dándole al poder un marco en el cual no podía moverse, es decir, un esquema constitucional. Es decir, limitar al poder arbitrario, como a través de leyes, es decir, que prime el Estado de Derecho. Eso es Inglaterra, 1688. La Declaración de Derechos de 1776 no es nada diferente en ese aspecto. Es decir, estamos ante una postura antimonárquica, no estamos ante lo que podemos pensar como hombres modernos, ante reivindicaciones ultra individualistas,
Yo creo que no era la discusión ni en Inglaterra del siglo XVII, aunque habrá algunos autores que podría ofrecernos esa variante, pero en líneas duras y políticas eso no estaba, no es lo que se consagra en la Revolución del año 1688, ni tampoco en la Declaración de 1776. Es decir, estamos básicamente ante una revolución que lo que buscaba, en el caso de los norteamericanos, de los colonos norteamericanos, eran limitar el poder. En el caso de los franceses, la cosa es muy diferente. Los amigos de Virginia, de Thomas Jefferson, básicamente, buscaban limitar el poder porque querían defender su modo de vida. Ellos tenían un esquema de mundo agrario, pero a su vez con una economía muy dinámica. Es decir, eran comerciantes, eran ganaderos, eran gente que producía la tierra, pero también eran comerciantes, ¿no? Y se dedicaban básicamente al comercio. Y habían aprendido durante décadas a respetar normas, a reivindicar y a tomar en valor la importancia de los contratos, de la propiedad privada. Ese es el mundo que ellos buscaron defender. Es decir, ellos no buscaban crear un mundo con su revolución. Ellos no quisieron asaltar el poder para buscar un futuro mejor, con el término de un expresidente recientemente fallecido, con un futuro diferente. No buscaban nada de eso. Ellos querían conservar lo que ya tenían y asumían que la presencia y sobre todo la acción del monarca inglés en ese momento ponía en peligro ese estilo de vida. Es decir, ponía en peligro su existencia de propietarios, de individuos que tenían derechos patrimoniales y que tenían necesidad de hacer comercio y que tenían necesidad de tener una justicia imparcial y tenían un orden que defender, una legalidad ya dada, y que la presencia del monarca bajo sus actos, ¿no?, arbitrarios, ponía en riesgo. Eso es Estados Unidos, lo que después se va a conocer como Estados Unidos, ¿no?, las colonias inglesas en 1776. Ese es el motivo de la Declaración de Derechos. Eso no va a ocurrir en Francia. Francia no tenía, los franceses no tenían nada interesante que defender desde ese punto de vista. Comparado con los colonos ingleses en Norteamérica, los franceses eran pobres. Como dice Thomas Jefferson y Thomas Paine, que es un contemporáneo, en Common Sense, que es un libro del mismo año, 1776, los colonos en América del Norte habían superado muchos problemas, sobre todo los económicos. Tenían su subsistencia o su existencia aseguradísima, más que asegurada, muy asegurada. Eso no pasaba en Francia. Francia tenía serios problemas sociales. No había igualdad, no había respeto a la propiedad. La visión de los contratos era totalmente mercantilista. Es decir, no había respeto a los contratos, a la palabra empeñada, a un papel firmado. Es decir, había un mundo que no existía. E hicieron una revolución para buscar crear un mundo mejor, porque el que tenía, obviamente, no lo quería. Esa es la diferencia entre una revolución y otra. Y eso quiero ponerlo ahí como un demarcador, porque nos va a acompañar siempre, ¿no? ¿En qué contexto se da realmente la situación de la Declaración de Derechos de 1776? Estamos aquí ante unos hombres que de repente se reúnen y dicen, ¿saben qué? Ya es hora de poner nuestras ideas en práctica y demás, hagámoslo. Las cosas siempre son más complejas. El contexto que se da es un contexto que a su vez va con situaciones sociales dentro de las colonias. Y esas situaciones sociales son las que van a terminar aflorando en esta situación de necesidad de independencia.
Otro punto a tener en cuenta. Los estados, tal como lo conocemos hoy en día, no existían. El mundo, como señala un autor contemporáneo, David Armitage, el mundo hasta hace muy poco, hasta la década de los 70 del siglo XX, se manejaba básicamente bajo esquema de imperios. Va a ser a través de la Declaración de Independencia donde va a surgir una potente idea, la idea de un Estado independiente. Y digo Estado, no digo nación. Más adelante intentaré remarcar esa diferencia con más énfasis. La Declaración de Independencia de 1776 lo que buscaba era, a partir de esta situación, era ofrecerle a los diferentes estados, ¿no?, lo que después va a ser la Unión de Estados Unidos, una estructura política para respetar ese esquema previo que ya existía y que buscaban defender, ¿no? Propiedad privada, un esquema de justicia imparcial, respeto a su esquema de libre comercio. Eso es libre comercio. Seguramente algunos dirán, bueno, pero no era tan libre, pero era más libre de lo que ocurría en ese momento en muchas partes del mundo, sobre todo comparando con la propia Inglaterra. La patria de Adam Smith, con Adam Smith bastante vivo, sano. Entonces, ahí tenemos ese esquema, esa situación de hombres que reclaman defensa de derechos, hombres que viven en un mundo convulso de guerras internacionales, van a dar una declaración. ¿Por qué hablamos de ella hoy en día? Porque precisamente ese esquema de pugna internacional va a generar que esa declaración tenga un impacto en el mundo. Se va a globalizar, se va a internacionalizar. Es la primera declaración que se da de esta magnitud. David Armitage señala que sí. Yo humildemente, y con otros autores con los que me baso, indico que no. Les cuento esta anécdota, que la cuenta a su vez este autor Armitage. Sin embargo, después él se olvida de esa anécdota. Cuando se da la noticia en Europa de la Declaración de Independencia del 4 de julio, a fines de agosto de 1776, ya Europa, sobre todo en lo que es Inglaterra, Francia y Holanda, lo que ahora es Holanda, Países Bajos, Provincias Unidas, llega la noticia de que los colonos ingleses se han declarado independientes del reino de Inglaterra. Punto. En La Haya, o en Amsterdam, el rey, el estatuder, porque no era rey en ese momento, la máxima autoridad política de los Países Bajos, Holanda, el estatuder, Guillermo de Orange, pide que le traigan la famosa declaración que había sido publicada en un periódico de los Países Bajos, porque quería leerla. Y cuando la lee, el primer comentario que hace es, oigan, esto me parece conocido. Esto es exactamente lo mismo que nuestros abuelos proclamaron contra Felipe II en 1585, en la proclama del rompimiento de la relación que tenía los Países Bajos con el rey español. Se llama especialmente el acta de abjuración contra Felipe II. Y no se equivocaba. Pero claro, esa acta de abjuración no logra tener ese impacto internacional que sí va a tener la Declaración de Independencia de 1776. Esa es la diferencia. Pero sí había en el tiempo un acta muy parecida y no tenía por qué llamar a sorpresa. La visión de que el rey o la autoridad tiene una especie de contrato tácito con sus súbditos, es una visión muy antigua. Eso no lo inventan
los norteamericanos, ni tampoco los holandeses y los ingleses. Eso se pierde en los tiempos. Sobre todo, si es que uno empieza a rescatar la visión republicana bajo medieval. Es decir, es una propuesta o una postura netamente republicana, de que porque esa autoridad no me está respetando, no está asumiendo su función. Y como les digo, eso no lo inventan Thomas Jefferson y sus amigos. Eso viene de una tradición, que es la tradición básicamente republicana. Y en ese sentido, Thomas Jefferson no inventa nada. Lo que sí hace él es darle un peso retórico totalmente nuevo, y obviamente su tiempo es un tiempo, fin del siglo XVIII, es un momento muy interesante, porque, a ver, en 1776 se da esta declaración. En 1776, un señor que era escocés, pero que tuvo un impacto muy grande en el mundo anglosajón, Adam Smith publica su investigación sobre la causa de la riqueza de las naciones. Y en 1776, también en Inglaterra, o Gran Bretaña, como se llamaba en ese momento, hay un señor que inventa una maquinita en la trastienda de la Universidad de, creo que es en Escocia, en Glasgow, no es Inglaterra, que es nuestro amigo James Watt, la máquina de vapor, es de ese año también. Y en 1776, como lo había señalado, Thomas Paine publica su libro El sentido común, Common Sense. Es decir, estamos en un momento en el cual se suscitan una serie de situaciones. Es la aparición ya, o visibilización de la llamada revolución industrial, ¿no? Que nadie tenía por qué darse cuenta en ese momento que ya se estaba dando. Es la aparición de una visión de que el hombre tiene derecho a ser libre como individuo, y que el individuo es un elemento irrepetible y único, ¿no? Es decir, hay también un quiebre en esquemas de valores políticos, pero sobre todo se apuntala en la idea de que hay que controlar el poder. Y yo quiero poner énfasis ahí porque, de mi humilde parecer, ese es el origen de todo. Esa visión de controlar el poder, de reducir al mínimo la arbitrariedad del gobernante, que está aquí en la declaración de 1776, pero en general está siempre en el ideario republicano. Los teóricos republicanos de fines del siglo XV, por ejemplo, tenían un rechazo muy grande a asumir que tenían un soberano por sobre sí, alguien con un poder casi omnímodo. Para ellos eso era tiranía pura. El poder siempre estaba en la gente, en la comunidad, lo que hoy día se llama el pueblo, ¿no? Pero a veces el pueblo es mucha gente y porque suena muy gracioso, pero en el mundo de las repúblicas medievales, eso sí tenía un peso muy grande, porque ellos no asumían en el plano ninguna soberanía. Ellos no conocían príncipes, no conocían condes, ni emperadores. Esos estaban en Alemania, estaban lejos de las ciudades importantes de ese momento, el norte de Italia, lo que viene a ser el norte de Europa también, lo que hoy día es parte de Bélgica y Holanda, ¿no? Es decir, hay un mundo muy interesante que la declaración de 1776 recoge. Un mundo de repúblicas, un mundo de gobiernos limitados, basados en el comercio. De paso, que también es una novedad, porque hasta antes de eso, la otra alternativa era un esquema de guerreros depredadores, de tomar el poder para depredar, para desde el poder saquear. No, aquí la visión es totalmente diferente. Es el comercio lo que va a generar un estilo de vida diferente. Y eso es interesante porque hasta hoy en día, si uno agarra cualquier texto sobre temas de republicanismo, y Thomas Jefferson y compañía se decían republicanos,
lo primero que va a encontrar es un rechazo abierto a la relación entre republicanismo y comercio. Siempre va a estar ahí. Es muy raro encontrar un texto donde diga que eso siempre existió, siempre estuvo ahí. Mauricio Viroli, que es un autor que de liberal no tiene nada, pero que es un investigador muy interesante, él rescata eso, por ejemplo. Él rescata esa visión de que el republicanismo siempre tuvo un sustrato comercial. ¿Qué? ¿Acaso qué fueron las ciudades republicanas bajo medievales? Fueron emporios comerciales, fueron mercados, no fueron otra cosa. Es decir, aquí estamos ante una tradición sumamente importante y que nos habla de un mundo de Jefferson y compañía que va a trascender. Pero va a trascender de dos maneras. Una es asumir la importancia de los derechos de manera de que defiendo algo que tengo, y es lo que hicieron los que firmaron la declaración del 1776, y otra es buscar un mundo que no tengo a través de una declaración. ¿Cuál es el primer país en el mundo que va a copiar la declaración de Jefferson? Porque Jefferson es el hombre que redacta la declaración de 76, pero no la firma. Porque esa declaración sale como un cuerpo colegiado, sale como parte de una unión de representantes de los diferentes estados, de lo que ahora vamos a conocer como Estados Unidos, ¿no? El primer país que va a copiar la declaración de Jefferson va a ser Haití. Haití tenía algo interesante desde el punto de vista jeffersoniano que defender: propiedad privada, Estado de Derecho, derechos individuales. Es interesante porque ellos irrumpen contra los franceses, tomando de los franceses la visión de la igualdad, porque era básicamente una colonia de presencia muy grande de esclavos. La gran mayoría de lo que hoy en día es el territorio de Haití, en ese momento ocupaba también la otra parte de la isla, y que era Santo Domingo, incluso creo que se llamaba en francés igual Santo Domingo. Y tenías ahí una presencia de gente que hasta hace muy poco no había sido libre. Es decir, estamos ante individuos que van a reclamar no la existencia de un orden precedente, no el respeto a un mundo que ya gozaban y que los hacía felices y libres. ¿No? Recién habían adquirido su libertad a la fuerza, eran esclavos básicamente, y tenían todos los problemas que uno puede imaginar de siglos de esclavitud. No conocían la libertad. Y lo único que tenían de pertenencia era su propia humanidad. Lo curioso es que el redactor de la Declaración de Independencia de Haití era admirador de Thomas Jefferson. Él, a diferencia de que va a firmar la Declaración de Independencia de Haití, que es de Salín, que se va a proclamar emperador, por cierto, ¿no? Y bien firma la Carta de Independencia. Su secretario, que tengo aquí el nombre, Bouron-Tuné, había tenido formación en Francia. Aparentemente tenía un nivel de formación que no era común en Haití, que venían básicamente de esclavos, ¿no? Los cañaverales. Él no, este secretario, este líder político y militar, antiguo esclavo, era un tipo que tenía esa formación, que lo hacía admirar a la Revolución Francesa, pero sobre todo a Thomas Jefferson y a George Washington. Pero hay algo interesante. Les voy a leer aquí una fracción de esa declaración para que tengan conocimiento de qué es lo que estamos hablando, ¿no?
Dice, el primer borrador de la declaración de Toussaint Toigné, al redactar el acta de independencia de Haití, es muy interesante porque habla lo siguiente: necesitamos, dice este secretario, la piel de un blanco como pergamino, su cráneo como tintero, su sangre como tinta y una bayoneta como pluma. Esos son los principios que inspiraron a este admirador de Thomas Jefferson en Haití. Lo que señala es que la felicidad es que lo sigan a él. Él ha dado una declaración y esa declaración lo coloca a él como un gran legislador. Y que el camino de la felicidad es que los recientemente liberados pobladores de Haití, hacía poco esclavos, solo podrán alcanzar la libertad si es que siguen sus directivas. Si no siguen sus directivas, Dessalines no va a ser feliz ni ellos tampoco. Y lo pone en blanco y negro en su declaración. Al luchar por vuestra libertad, he trabajado por mi propia felicidad. Generales y demás jefes, unidos conmigo por la felicidad de nuestro país. El día ha llegado, el día que perpetuará para siempre nuestra gloria y nuestra independencia. Recordad lo que he sacrificado por todo al defenderlos, padres, hijos, fortuna, y ahora solo soy rico en vuestra libertad. Y si algún día rechazáis y recibís con murmuraciones las leyes que el ángel de la guardia que vigila nuestro futuro me dictara para vuestra felicidad, es decir, el ángel de la guardia le dictó a él las normas para hacer feliz a su pueblo, ¿no? Mereceréis sufrir la suerte destinada a un pueblo malagradecido. Pero alejemos de mí esta terrible idea. Vosotros seréis los guardianes de la libertad que amáis, es decir, a mí, y el apoyo del jefe que os gobierna. He querido poner este caso no solamente como una cuestión anecdótica, porque no lo es historia dura. Y ciertamente el caso haitiano es un caso duro, extremo, de que como una idea fascinante, que es producto de mi perspectiva, lo mejor que el hombre ha podido producir, que es el mundo de la ilustración, el mundo de las libertades que hoy gozamos de manera indubitable, y si no por ahí, como en el caso de las minorías, que hoy día reclaman ciertos espacios, también tienen su origen en el mundo de la ilustración. Sin embargo, aquí vemos a alguien que nos dice que parte de ese esquema, pero a su vez nos ofrece una visión brutal, totalmente negra de lo que podría ser, negra en el sentido moral, no racial, de lo que podría ser el ofrecimiento de un camino a la felicidad jeffersoniana. Obviamente jeffersoniano no tiene eso, nada. Y eso no va a ser casualidad. A lo largo de los siguientes 2 siglos vamos a tener experiencias similares. Ho Chi Minh, el famoso vietnamita que le va a ganar a varios imperios, ¿no? En combate, y va a hacer que su país, Vietnam, sea libre, independiente, era un admirador de George Washington. Y va en la línea de nuestro amigo haitiano. Hoy día, si Vietnam tiene una apertura, es precisamente porque ha renunciado a los pilares que su fundador Ho Chi Minh había establecido en su momento, al vencer los imperios, primero francés y ya después sus seguidores contra los norteamericanos, ¿no? Y siempre ha habido esa postura. Estos 2 ejemplos, nuestro amigo Dessalines en Haití y Ho Chi Minh, hombre del siglo XX, muy reciente, la guerra de Vietnam termina en los años 70, nos oculta algo.
yo había señalado que Haití había sido el primer país independiente en usar la declaración de Jefferson como espejo para su propia declaración de independencia. Pero hay un país, o mejor dicho, hay una declaración que es anterior, pero que no logró en su momento la independencia que se buscaba. Flandes. Flandes hoy día pertenece a Bélgica. Estamos ahí ya en Europa. Bélgica, a fines del siglo XVIII, que es en el momento que se da la declaración de Flandes, copiando la de Jefferson, creo que Flandes 1791 o algo por ahí. Ellos lo que buscaban era establecer o conservar su esquema de privilegios medievales. O sea, no era un esquema de libre mercado como Jefferson podría pensar, no era un esquema en el cual se hablaba de una igualdad legal para todos, ¿no? Porque era básicamente mercantilista, el esquema que ellos pretendían. Sin embargo, copian la declaración y se dice que ellos inspiran esa declaración para defender su propio mundo. Y aquí tenemos algo interesante, que es, ¿cuál es el proceso posterior de la declaración? Tocqueville, que llega a los Estados Unidos en 1828, 1830, y que va a publicar su obra de Democracia en América en 2 volúmenes, en 1835 en la primera parte y en 1840 la segunda, nunca va a hacer ninguna mención a la declaración de Thomas Jefferson. Nunca la va a hacer. No hay una sola mención al respecto. ¿Por qué lo hace? Porque simple y llanamente no tuvo el impacto que en su momento seguramente sí la tuvo. Se había perdido esa estela. Después vamos a tener personajes, hay un esclavista, por ejemplo, que va a reivindicar la declaración de Jefferson desde un punto de vista totalmente xenófobo y nacionalista. Como ya tengo poco el tiempo, voy a tratar de apuntar por ahí para resumir algo. Yo les había señalado de cómo lo que buscaron los padres fundadores con la declaración y después con la Constitución era básicamente establecer un sistema de control de poder político, un esquema básicamente dedicado a mirar al Estado. La declaración no es una postura nacionalista. Los haitianos sí tuvieron esa postura. El esclavista que le hago mención, que va a usar la declaración desde el punto de vista xenófobo, tiene una postura nacionalista. Jefferson y compañía no tuvieron esa postura nacionalista. Adam Smith publica su famosa obra, como he mencionado, La riqueza de las naciones, el mismo año de la declaración. Algunos autores señalan que uno de los motivos por los cuales él escribe y publica en ese momento la obra es que le interesaba el tema norteamericano. Yo creo que eso es un poco jalado de los pelos, pero ¿por qué? Porque es una obra que duró casi 20 años y no más para trabajarla, ¿no? O sea, no es una obra que se le ocurrió un año y la publica después, no, tuvo muchos años trabajándola. Pero lo que sí es cierto es que Adam Smith y David Hume, que eran amigos, los dos escoceses, miraron con sumo interés el tema norteamericano desde el punto de vista de reglas de juego político, desde el tema institucional. No lo vieron desde el esquema moral, netamente institucional. Es decir, como el mismo Jefferson, apuntaron al esquema de organización estatal. Y eso es algo para mí sumamente interesante, porque yo a la verdad, cuando me hablan de Estado-Nación, no sé qué cosa me están hablando. Cuando me hablan de nación y de el sentimiento nacional, entro en problemas. Salvo lo de anoche, que fue un triunfo emocionante, pero es totalmente instintivo. Entonces no puedo armar todo un feeling y todo un discurso político en base a una emoción de ese tipo. A mí como ciudadano, me imagino que a los padres fundadores lo que les interesaba era tener resguardadas sus
libertades, sus derechos, y que su estilo de vida que habían ya logrado se respetara. Y necesitaban un esquema institucional que apuntalara esa existencia. Y lo lograron. Y lo lograron. Pero cuando se hablan bajo parámetros distintos al del juego político, a la institucionalidad, yo creo que ahí perdemos la esencia de la declaración de 1776, y yo creo que ese es el problema de nuestros enemigos en Haití desde un comienzo. Los belgas también en Flandes tuvieron también ese problema, después lo resolverían a su manera, y en el caso de Vietnam, recién hace algunos años encontraron la luz a través de que, bueno, sí, ganamos una guerra, o mejor dicho, paramos a los norteamericanos, nos jactamos de eso, pero seguimos siendo pobres. Y hay que copiarlos, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, esto a través de sus instituciones. Y es lo que hace que hoy día Vietnam tenga una visión totalmente distinta del progreso. Entonces, para ir terminando, porque ya me cortan aquí, lo que he querido es plantearles aquí una aproximación a algo muy complejo, que es, uno puede tener, en este caso una declaración o un texto llamado Constitución, con las mejores experiencias de origen, ¿no? La Constitución norteamericana se copió en toda América Latina y no pasó nada. Pero la idea de copiarla era que casi como un acto de magia se reprodujera los mismos beneficios que se dan en el norte. Y se suele olvidar que este tipo de aproximaciones, si no tienen un sustrato social generoso, ¿no? Que pueda, generoso en el sentido de que si hablamos de derechos es porque los tenemos, y si no tenemos derechos, y si no gozamos una vida de acuerdo a esos derechos, entonces al fin y al cabo lo que estamos es planteando una utopía, un ideal. Y bajo ese esquema, desde el poder, eso siempre es sumamente peligroso. Y en el caso que les he expuesto, los peligros se dieron. Para ya terminar así, cuando nuestros amigos en Haití en 1801 proclaman la independencia, ellos venían de la esclavitud. Lo primero que hace Dessalines es abolir la esclavitud, pero a su vez declarar el trabajo forzoso en los campos. Cambió de palabras, pero los hechos seguían siendo lo mismo, esclavos. Y Haití, lamentablemente, es una sociedad sumamente pobre, con serios problemas de integración social, y no tiene una apuesta a futuro cierta, ¿no? Pero si uno revisa una serie de situaciones en el mundo, bajo esos tipos de parámetros de buscar un ideal, pero que no coincide con el tipo de vida que tienes, o lo logrado socialmente, tenemos ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, yo he querido dar esta aproximación, en la medida de lo posible, y festejar de una manera particular siempre, gracias a Martín Portillo, que siempre tuvo la gentileza de invitarme el 4 de julio, invitar a amigos liberales a recordar esto. Y como les he dicho, no es un recuerdo de la potencia norteamericana, sino a los principios que dieron paso a esa gran democracia que sigue siendo los Estados Unidos y que es capaz de contener a la arbitrariedad de cualquier loco que llegue al poder. Muchas gracias por su atención. Ahora comenzamos con la ronda de preguntas y comentarios, 10 minutos. ¿Alguna pregunta? Sí. Tenía una consulta. Mi duda es más que todo sobre respecto, ¿qué comentario le merecería el hecho de que en la declaración de independencia y en la Constitución no se contemplara la abolición de la esclavitud en Estados Unidos? ¿Y cómo podría afectar esto el mensaje de libertad? Sí, es interesante porque bien conocido el caso de Jefferson, es paradigmático, ¿no? Él era dueño de esclavos y nunca renunció a dejar de ser dueño, ¿no? A diferencia de otros en la historia incluso. Siendo que ya en esa época en otras partes del mundo, en el caso de Inglaterra, la esclavitud no solo estaba mal vista, sino que en la práctica ya había un repliegue al respecto. En cambio en Norteamérica eso no se dio,
Incluso Jefferson, en sus escritos juveniles, él repudia la esclavitud, es bien claro en sus notas sobre Virginia, que hablaba que este es un flagelo, este es un acto de inhumanidad, ¿no? Rompe la visión de igualdad, y él siempre lo va a tener presente. Yo no voy a defender a Jefferson por ahí, simplemente voy a hacer un recuerdo de algo que a Tocqueville le llamó mucho la atención, y a mí también, porque quizás eso puede explicar por qué Jefferson y compañía tuvieron esa actitud, y es comprensible esto, que claro, con valores modernos a veces nos cuesta mucho meternos en los mundos, ¿no? Ya superados. Tocqueville recordaba que cuando él llega al sur de los Estados Unidos, en su recorrido con su amigo Bruno, le llamó la atención lo siguiente, es que, claro, él veía una sociedad de esclavistas y veía la gran mayoría de la población del sur de los Estados Unidos, era negra, obviamente, y era lo que las cifras hasta hoy en día arrojan, sí, era básicamente, había una gran población negra, pero veía negros caminando por la calle. Pero a su vez también veía a blancos, incluso muy ricos, sufriendo el haber tenido hijos esclavos, ¿no? Porque tuvo una relación con una esclava, y por el derecho, por el esquema estamentario que se manejaba en ese momento, todo hijo nacido, todo producto, ¿no?, nacido de una esclava negra, a su vez seguía la suerte de la madre, era esclavo. Y él cuenta que como él conocía personas, dice, teniendo muchos recursos, sufrían el tener un hijo esclavo y no poder hacer nada para liberarlos, porque en la sociedad había una presión muy grande. Pero sin embargo los veía ahí, disfrutar de incluso la riqueza de los padres y todo, pero con la condición siempre de esclavo, no de hombre libre. El norte, decía Tocqueville, era un mundo que reivindicaba la libertad y odiaba la esclavitud. Pero Tocqueville nos dice que era muy raro ver a un negro caminar por la calle. Y si algún negro caminaba por la ciudad de Boston, era linchado. Yo creo que eso explica de cómo son los contextos sociales al final los que nos llevan a ver las cosas en su real dimensión. Tocqueville, en ese texto, La democracia en América, creo que es el volumen 1, él dice, y lo pone ahí, está hablando él 30 años antes de la guerra civil norteamericana, y él dice, esta injusticia solamente podrá remediarse a través de un conflicto muy violento. Bueno, ese conflicto muy violento 30 años después llega. La guerra civil norteamericana fue brutal. Estados Unidos tuvo en esa guerra, la mayor cantidad de muertos en una guerra hasta hoy en día. De todas las guerras que ha tenido, y ha tenido varias, ¿no?, nunca ha tenido tantas víctimas como la que tuvo en su propio territorio, la guerra civil, la guerra de secesión. ¿No? Y aquí hay algo importante, es cierto, Thomas Jefferson, ahí lo podemos poner como el incoherente, ¿no?, pero no solo a él, es toda su generación. Pero esa misma declaración va a servir para que Abraham Lincoln sea el que lleve a cabo esta arremetida contra el esquema esclavista, reivindicando la igualdad de todos. Ese principio también lo tuvo Thomas Jefferson, pero no pudo llevarlo a la práctica. Quizá por esto que Tocqueville nos informa, que había una presión social muy fuerte y que iba a generar una violencia mayor. Esa violencia mayor se dio y ocasionó muchas muertes. Pero esa violencia mayor no acabó con el racismo en los Estados Unidos. Si no, Martin Luther King no hubiera existido. Y existió. Porque el racismo existe hasta hoy en día en Estados Unidos. Es muy fuerte. Es cierto, se ha avanzado mucho, las libertades civiles han proliferado. ¿Y han proliferado por qué? Por los principios de esta declaración de 1776. Ese es el impacto ético que tiene esta declaración. No es una cuestión legal la declaración, son los principios por los que nace una república.
¿Otra pregunta? Una cosa interesante. Usted mencionó lo del esclavista que tenía un hijo y no podía liberarlo. Si eso hubiese ocurrido, exactamente la misma situación aquí en Perú, ¿qué hubiera tendido a pasar? Aquí se dio algo similar, pero yo no recuerdo en las historias de Basadre y compañía. San Martín declaró libertad de vientre. Claro, claro. Y Y en la- sin embargo se prorrogó y se prorrogó y se prorrogó hasta que llegó Ramón Castilla y nos dio la libertad, ¿no? Así que hay una canción de no sé quién. ¿No? Y antes de Castilla, ¿qué hubiera pasado en esa misma situación si el amo rico hubiera querido liberar a su hijo? ¿La sociedad se lo hubiese impedido? En el caso peruano, yo creo que no fue muy diferente de otros lugares, ¿no? Fue básicamente el proceso de producción lo que termina dejando obsoleto y de manera antieconómica la esclavitud. En Inglaterra fue así. En Estados Unidos eso demoró en el sur, pero en el norte no. Hay un premio Nobel de Economía que justamente trabaja el tema de por qué esto se dio la esclavitud y se centra en ese punto, ¿no? Va a ser el progreso económico, la revolución industrial, lo que va a generar que la gente empiece a afinar sus sentidos y a ver que esto era injusto, pero sobre todo antieconómico. Porque una máquina liberaba al hombre, en este caso al negro. Lo que pasa ahorita con la clase obrera. La clase obrera básicamente es una cosa que se sostiene porque la automatización no ha llegado todavía al nivel de inhabilitar en todas partes. Así es, ¿no? Entonces, no recuerdo el nombre de... sí, exacto, Robert Fogel, ¿no? Gana el premio Nobel en los 90, si no me equivoco, o antes, ¿no? Y él trabaja el tema de esclavitud al detalle desde esa perspectiva, ¿no? Para lo que les interese. Y aquí en Perú se da exactamente igual, pero claro, Perú no tenía el nivel de penetración de la revolución industrial como en otros lugares, pero lo que se tiene es siempre la visión de que ya yo libero, y eso sucedió con Castilla, porque el Estado me va a pagar por el Estado liberado. Entonces lo que hoy día se conoce con los estudios de Quirós, por ejemplo, Alfonso Quirós, es que se inflaron cifras para cobrar ese bono por esclavos liberados. Típicamente. Una cosa, ahorita hay un tema que está en alta boga a nivel de discusión sobre economía, que es el tema del auge económico del este del Asia. ¿De qué? Del este del Asia. El más evidente son los roces entre Estados Unidos y China. Pero en el este del Asia hay otros varios países que están creciendo muy rápidamente. Tal vez menos notorio, el caso de Indonesia, el caso de la India. Y la pregunta que uno se hace automáticamente es: esos países pueden aplicar en forma efectiva, no meramente aparentar que lo aplican, efectivamente el tipo de enseñanzas contenidas en esa declaración. Hay un autor que se llama Frank Gibb, un autor de un libro llamado El Milagro Programado, donde él explica que el auge económico japonés como una de las consecuencias, como una de sus causas, como la inoculación en la estructura empresarial japonesa, de él lo llama así mismo, una inyección de democracia económica por las fuerzas de ocupación estadounidense de MacArthur después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él muestra la historia japonesa y cómo la tendencia japonesa a trabajar de una forma extremadamente frenética, colectivista, organizada, lleva a Japón un callejón de salida que lo va a llevar a la Segunda Guerra Mundial, y cómo posteriormente, después de la guerra, eliminados los viejos Zaibatsu, el nuevo sistema empresarial japonés va a asimilar con mucha habilidad todos los aportes de la cultura norteamericana, los Drucker, los Deming, los Curran y otros por el estilo, los Peter Drucker, los Edward Deming, los J.M. Curran y otros por el estilo, y los va a habilitar para el sistema empresarial japonés. Sí, interesante lo que señalas, porque justamente yo hablaba de cómo esa ausencia de relación entre un derecho declarado, ¿no?, y el sustento social, el sustrato social, para ser más exacto. En el caso de Japón, a pesar de dónde viene, ¿no?, un estado de castas, un esquema, pero a ver, Japón ya a fines del siglo XIX era una sociedad que visiblemente apuntaba a una postura industrializada, ¿no? Podría ser comparada con la Prusia que se convierte en Alemania, salvando las distancias, ¿no?, porque es más tradicional desde ese punto de vista, pero Alemania a fines del siglo XIX, la mayoría de su población eran siervos y campesinos.
Y esos siervos y campesinos, a la siguiente generación, ya eran doctores y oficinistas y militares. De Japón pasa lo mismo, y por casualidad, los dos van a ser compañeros en la aventura bélica. Entonces, quizás ahí lo que, ya pensando así, yo no he trabajado con esos autores, que sí he conocido, lo que ahí es básicamente, esta declaración surge en un contexto de gente ejerciendo derechos, pero un contexto del mundo comercial. La declaración habla de libre comercio, también habla de libertad de migración, para apuntalar ese crecimiento económico. ¿No? No hay que olvidar eso. Ni Alemania ni Japón apuntaron por ese libre comercio en ese momento, ¿no? Entonces quizás esa tradición del antiguo régimen determinó pasando la factura. Ese es así, hablando así, ¿no? Que se me viene ahora esto con relación a que sí, esto es una novedad desde el punto de vista más que de los derechos, de apuntalar esos derechos acompañados de un sistema económico, y eso no operaba en todas partes, no se daba. Ponía el caso de Bélgica, que sí eran comerciantes, pero eran mercantilistas. O sea, decían que la ganancia es importante, el comercio es importante, pero querían los estamentos y en los gremios. Aquí no hay gremios, no se defiende gremios. Eso va a venir después. ¿Alguna última pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Magnífica exposición y tantos temas de manera sintética. Y a los organizadores, Martín, muchas gracias por la invitación. Quería hacer una pregunta y antes algún comentario sobre los temas. La pregunta es, cuando usted habló de la guerra de los 7 años, se dio en diferentes lugares, y entre los cuales había una parte que era Francia con India, ¿no? Sí. Entonces esa parte de India se refiere a qué. Bueno, eso en el momento seguro que lo va a responder, es una duda que tengo concreta, ¿no? Pero sí considero de que, bueno, aquí en San Marcos tenemos, ya no se publica mucho lamentablemente, pero las publicaciones de los años 60 y 70 de los profesores, Alberto Tauro y otros, sobre la política de las potencias. Incluso hay un libro, ¿no?, que se puede conseguir en el fondo editorial, no el fondo editorial actual, sino el antiguo, ¿no?, la política de las potencias. Ahí justamente se hace una relación en función del tema que usted trata, ¿no? Y justamente la causa de la guerra de los 7 años, ¿no?, que era una guerra entre dos pequeños estados alemanes, y eso repercutió. ¿Por qué? Porque Francia perdió toda la margen izquierda del río Mississippi, lo que es Quebec, y España también perdió la Florida, y encima fue una gran deuda que había que pagar. Entonces, ese se pone como el motivo en la parte de política internacional para ver el rol de Francia, que a pesar de ser muy aristocrática, muy eso, apoya una revolución liberal, ¿no? Esto es un comentario que la respuesta le pediría en la cuestión de la ubicación, porque efectivamente muchos coinciden en eso. Y un comentario sobre la cuestión de la esclavitud. Humberto Cerroni, un politicólogo italiano, hace un pequeño manual de ciencias políticas y justamente toca ese tema de la esclavitud, ¿no? En el sentido de que el debate sobre el marxismo, ¿no? Entonces Marx ponía que el cerebro más grande de la humanidad era Aristóteles, ¿no? Y entonces, pero hace un comentario en el sentido de que Luke critica a Aristóteles cómo es posible que este cerebro tan grande de la humanidad haya aceptado la diferencia de los hombres, porque era natural que hayan esclavos. Pero la crítica que se le hace a Luke es que él no se dio cuenta que Inglaterra o el Reino Unido, no sé si era, creo que el Reino Unido del siglo XIX, ¿no? Entonces, que Inglaterra tenía esclavos en todas las posesiones, ¿no? Porque efectivamente el tema de la esclavitud corresponde a un sistema económico que da unas plantaciones, ¿no? Entonces, cuando se habla de agricultura, tenía mucho que ver en ese tipo, ¿no? Pero bueno, el tema da para más, ¿no? Es un comentario. Sí, es interesante. En el caso de que hablaba de la India, es porque la India estaba dentro del espectro de dominio de los mongoles. Entonces, había una pugna Inglaterra-Francia, que es conocida,
y los mongoles se habían aliado con Francia. Inglaterra tuvo intereses en la zona y cuando se termine esa guerra va a ser la zona que los ingleses van a encontrar lo que va a ser su imperio en la India. Esa es la base, ¿no? Esa es la base, ese es el origen, ¿no? Esa guerra da para muchos aristas, como se ha visto, ¿no? Y pues lo último que señalaba sobre Locke también es interesante, porque lo que hace Locke odiaba a Aristóteles. Pero no solo Locke, Hobbes también odiaba a Aristóteles, a pesar que Hobbes tiene muchas posturas aristotélicas. Y también creía que el más fuerte debe mandar al más débil. Locke no tiene eso, Hobbes sí. Y él lo que hace es plantear desde un plano ético su visión de que todos los hombres son iguales. Además que no es invención de Locke, eso está en San Agustín. Es una visión cristiana, claro. Los únicos. Es una visión cristiana, Claro. ¿no? Agustiniana, para ser más exacto. O sea, San Agustín incluso decía, ¿qué hace que un hombre sea reconocido por el otro? El solo hecho de que, por más deforme o parecido a un animal pueda ser, pero que nos invite a pensar de que hay aspectos humanos, ¿no? Ya es tratémoslo como hombre, ¿no? Es muy radical al respecto y eso no se va a perder. Lo que pasa es que ya no se va a hacer la referencia a San Agustín, o sea, se va a extraer el discurso. Entonces, por ahí hay un dato con relación a Hobbes. Hobbes es netamente agustiniano, Locke también, pero no va a citar mayormente ninguna fuente cristiana al respecto. Locke va a ser incluso administrador va a ser exactamente secretario de los propietarios de Carolina, la colonia de su patrón en América del Norte. Este trabajo le va a ligar a ese mundo. Para entonces el esquema esclavista estaba presente, pero también había el esquema de siervos, que a su vez venía de más atrás. A ver, los primeros, la gente que llega en el Mayflower, en 1608 creo, son individuos que firman un contrato para trabajar durante un tiempo determinado, creo que eran 7 años, y una vez que trabajan 7 años para la empresa que los llevaba a colonizar, eran hombres libres. En 1660, el joven Locke va a escribir, se supone, la Constitución de las Carolinas, un esquema de redacción de una institucional política, y va a tener una visión esclavista del tema, como usted señala, pero es un Locke que no tiene nada que ver con el Locke que después va a venir, 30 años después. Ese Locke de joven es más hobbesiano, va a tener esa visión de que hay hombres que han nacido para mandar y hay hombres que han nacido para obedecer. Hegel va a tener eso, ¿no? Pero hacia 1675 hacia adelante, Locke va a variar y ya no vamos a encontrar nada parecido, va a reivindicar siempre la igualdad del hombre. Ahora es cierto, él era un político, pero el impacto ético, igual que la declaración de su discurso, es lo que va a primar, ¿no? Además Locke tuvo un impacto en el siglo XVIII más como filósofo naturalista que como filósofo político. Eso es algo interesante, ¿no? Era yo un naturalista. Era yo un naturalista totalmente, ¿no? Y eso hizo que apuntalara su idea de que todos los hombres son iguales ante la ley. Y ese es el gran aporte de Locke. Y el otro aporte de Locke es que el hombre es libre, no por una cuestión netamente metafísica, es libre porque tiene capacidad de hacer cosas, de transformar la realidad, y que es libre en el sentido, o desde el punto de vista patrimonial, no desde el punto de vista puramente moral. Entonces, ese es el otro aporte de Locke, ¿no? Y eso es lo que va a quedar. Y ahí no hace distinción, porque incluso llega a mencionar que las diferencias raciales ofenden la igualdad. Es algo parecido a lo de nuestro amigo Thomas Jefferson. Pero es cierto, Jefferson sí fue un hacendado esclavista, Locke no. Y hay un dato curioso, mencionaba 1675 porque es la época en que él deja de trabajar con su patrón, y cuando él deja de ser prácticamente un siervo, ¿no?, elegante, de oficina, aparece el Locke liberal,
que el liberalismo lo toma como fuente de su origen. Locke es el padre del liberalismo, ¿no? Entonces hay un proceso de evolución muy interesante que por estas tierras no solemos advertir a veces, ¿no? En los hombres. Bueno, ya para terminar tenemos la palabra de Martín Portillo, profesor de Historia de la Universidad Mayor de San Marcos. Fuerte aplauso para él. Buenas noches. Primero, disculpen la tardanza, no llegué al inicio. Segundo, me voy a permitir colocar esto que debí de traer primero, que es la bandera, que tiene su anécdota porque me la donaron, me la regalaron hace tiempo cuando, discutí con un personal de la Embajada Americana en Lima respecto de por qué Estados Unidos invadía mucho otros países pretendiendo establecer democracias. Después de la discusión, este joven me avisó que se iba a Estados Unidos, pero iba a regresar, entonces le dije, me dijo, te traigo libros. No quiero libros, le dije, quiero la bandera. Me trajo la bandera y me dijo, pero no la vayas a quemar. No te preocupes, no pienso hacerlo. ¿Por qué yo hoy día me siento muy orgulloso? Este homenaje al Día de la Independencia lo venimos realizando en la biblioteca del Centro de Ilustración Republicana, que funciona en mi casa, hace varios años. Y me daba mucha pena que algunas personas que venían y nos sentábamos a leer la Declaración de Independencia y comentarla y analizar cuán cerca o lejos estábamos en el Perú de ese sentido de los derechos y las libertades personales, la función del gobierno limitado, si debe o no debe ser limitado. Al final tratábamos de tomarnos una foto, espero que también hoy día se pueda, pero todos me decían, o la gran mayoría, no la pongas en el Facebook. Y no hay fotos públicas de esos años en que hubo reuniones. El año pasado, como profesor en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Administración, decidí celebrar en mi aula, tenía Historia del Perú, el Día de la Independencia, así que llevé la bandera y la coloqué de la ventana para que se viera en el edificio de la Facultad de Economía, y expliqué qué cosa era la Declaración de Independencia a mis 4 o 5 salones que tenía. Mis alumnos estaban muy emocionados, un poco aterrados algunos, pensaban que algo iba a pasar. No pasó nada, nada absolutamente, no me despidieron, no vinieron a quemar a nadie. Pero eso me mostró una actitud, el temor. Hay muchas manifestaciones en San Marcos respecto de muchas revoluciones, revoluciones sangrientas, revoluciones en donde después de haberse obtenido la independencia y la supresión del gobierno anterior acusado de opresión, se establecen dictaduras mucho más letales. Y sin embargo eso se celebra en la Universidad de San Marcos. Pero nunca se celebra la primera independencia que va a generar el nacimiento del mundo moderno, que hasta el día de hoy no ha dejado de estar vivo. El sentimiento, la justificación de que una comunidad, un grupo de personas se rebele contra lo que considera un gobierno opresor, sigue siendo la motivación de todas las independencias y revoluciones, sea Cuba, sea China, sea Rusia, Vietnam, Argentina, Colombia, el programa chavista. Todas van a tener el mismo inicio, porque ese principio ético del cual nos ha explicado Paul no puede ser negado. El derrotero posterior ya es cuestión de quiénes se encargan de llevar a cabo esto, cuánto de esos ideales, de esos sueños empatan con la realidad concreta. El caso peruano es terrible. Nuestro país es un país que declara su independencia y de inmediato la anula por motivos de seguridad. El primer Congreso de la República, días después, se autodisuelve. Yo siempre cuando lo explico en mi salón digo, autodisolver, ¿no? Ya saben por qué. Y nombran dictador del Perú a un militar extranjero. Entonces, ¿qué noción tenían de libertades? Jamás a los norteamericanos se les hubiera ocurrido, porque no siempre ganó Washington las batallas contra los ingleses, pero ni aún en su peor momento se les ocurrió nombrar a Washington como dictador.
¿Por qué? Porque tenían muy claro que entre la seguridad y la libertad, si se prefiere la seguridad a la libertad, se va a perder ambas. América Latina no lo ha entendido nunca. Y ese es mi dolor, digamos. Que hasta ahora nos negamos a estudiar y conocer un proceso, una serie de valores que ha llevado a ese grupo de gente que forma un país más chiquito que Chile en sus inicios, pobre comparado con el virreinato del Perú, y sin embargo 200 años después es el señor del mundo. Es el lugar al cual llega todo el mundo que necesita pan para comer, un ámbito donde pueda escribir, publicar lo que se le ocurra. Hasta en Estados Unidos se puede hacer colectas de dinero para pagar abogados para el señor Abimael Guzmán. Si hacemos eso en Perú, somos acusados de apología del terrorismo. Pero en Estados Unidos sí se puede hacer. Libertad de expresión, libertad de creencia, libertades fundamentales. Acá esas cosas están según la ley. ¿Cómo vamos a poner las libertades parámetros legales basados en criterios políticos, según el poder del momento? ¿Cómo se nos puede haber ocurrido aceptar semejante esquema de organización institucional y atrevernos a llamarnos repúblicas? Para mí eso es terrible. Y quizás la causa de nuestro constante, continuo y reiterado fracaso como proyecto de sociedades prósperas. El modelo está acá. No, como decía Paul, en el gobierno o en la expansión norteamericana del último siglo. No, sino en sus ideales iniciales, que no han perdido vigencia. En Estados Unidos hay muchas críticas al expansionismo, al militarismo. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los partidos no intervencionistas, no recuerdo el nombre exacto que tienen, se oponían a la participación de Estados Unidos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aislacionistas, el movimiento aislacionista. Yo creo que recordar el Día de la Independencia no es ser filo norteamericano ni lacayo del imperio y esas cosas raras que a veces a la gente se le ocurre imaginarse, sino es tratar de investigar y estudiar por qué ese proyecto no terminó en el fracaso, no terminó en una dictadura, no terminó en guerras de caudillos, porque eso nunca pasó allí. Cuando Estados Unidos se independiza, muchos en Europa, no sé si lo dijo Paul porque yo estuve al principio, van a escribir de que ese proyecto es un proyecto muy lindo, pero no va a durar. ¿Por qué? Porque es demasiado romántico, es demasiado ideal. No va a durar. ¿Cómo va a ser un gobierno entre gentes que no tienen un rey, una cabeza, una dirección? En América Latina no hemos renunciado a esa búsqueda del líder, que puede hacerlo todo, que puede resolverlo todo. Seguimos buscando un emperador, pero le llamamos presidente. Porque no hemos entendido que las personas necesitan libertad para pensar, para decir, para innovar, para crear, para desafiar las tradiciones. Somos un país muy tradicional, somos una sociedad muy tradicional. Nos negamos a muchas cosas. En Estados Unidos también son fuertes en sus tradiciones, pero al mismo tiempo hay competencias, hay distintas tradiciones. Hay mayor tolerancia. Después de la caída de las Torres Gemelas, curiosamente, el Corán se convirtió en el libro más vendido. Y la construcción de mezquitas se hizo en mayor medida que en los 5 años anteriores. Si eso hubiera pasado acá, yo no sé cuál hubiera sido la reacción. Pero tendemos a ser más cerrados. Llega gente a nuestro país pidiendo asilo económico para poder trabajar acá. ¿Qué hacemos? Los acusamos de todo. Los rechazamos, somos xenófobos. Antes pasó con los chinos, pasó con los italianos, pasó con los japoneses, los perseguíamos en las calles, atacábamos sus negocios. En Estados Unidos los latinoamericanos llegan, los rusos llegan, los musulmanes llegan y mal que bien prosperan. A pesar de que tienen grupos también xenófobos. Pero ese espíritu de apertura y de recepción que está en sus principios fundacionales no ha muerto. Pero tenemos una imagen muy actual quizás del impacto de un país sin tener en cuenta cómo surgió ese país. Por eso para mí es importante en este mes, que para el Centro de Ilustración Republicana es el mes de la libertad,
conmemoramos a Francia, a Perú, el primero en el calendario es Estados Unidos, pero también está la independencia, la declaración de independencia de Argentina, Colombia y Venezuela. Pueblos que han intentado salirse de un esquema cerrado, digamos, de crear una sociedad abierta a los potenciales personales, individuales. De todos estos países que en julio comparten este mes como el momento en el cual se levantan contra su gobierno opresor, ¿cuál de ellos hoy, después de 150 años, 200 años o 200 y pico de años, es el más exitoso? Yo no creo equivocarme, pero si comenzamos a ver causa-consecuencia, quizás podemos ser más realistas y más mesurados en nuestra comprensión de los hechos históricos. Para mí es especial, ¿no? Por eso, ¿no? Imagínense, quien me la trae teme que la vayan a quemar, y cuando la exhibo en la universidad teme que nos vayan a atacar, ¿no? Otros alumnos se pueden molestar, otros profesores nos pueden hacer algo, pero no pasó nada y no va a pasar nunca nada, porque al fin y al cabo estamos aprendiendo a ser tolerantes y estamos tratando de comprender eso, cómo se puede vivir en tolerancia, no en armonía, no, pero cada quien con su aire, cada quien en la búsqueda de su felicidad, como diría la Declaración de Independencia. Yo les quiero agradecer muchísimo su presencia, me siento muy feliz, no se imaginan cuánto, porque es la primera vez que he podido sacar el evento de esa especie de catacumba que era la biblioteca de mi casa, ¿no? Y lo he hecho en el lugar que siempre tuve la ilusión, la Universidad de San Marcos, ¿no? Soy sanmarquino, quizás por eso, y porque creo que la Universidad de San Marcos debe recuperar el lugar que le corresponde como institución a la vanguardia, adelante, en la defensa de la libertad. En el momento de la independencia peruana no lo fue, hace 200 años, fue el Convictorio de San Carlos, mandado a crear para competir con la tradición de San Marcos, el conservadurismo enquistado allí. Eso me apena. Pero estamos todavía quizás en el momento para recuperar, para celebrar el bicentenario con una mirada más fresca, no preservando tradiciones, sino rompiéndolas, quizás reflexionando sobre otras tradiciones que sí han logrado éxito, nutrirnos de eso, no rechazarlo ex ante, no rechazarlo porque simple y llanamente es Estados Unidos, no tener prejuicios, tener la mente despierta, es la obligación de un investigador, observar, no juzgar. Yo quiero agradecerle a Paul la gentileza de su tiempo. Bueno, no está Jörg Dechner, presidente de la Fundación Friedrich Naumann, que nos acompañó hoy día. Quiero agradecerle muy en especial a quien puedo nombrar ahora como el representante de los profesores sanmarquinos, es el único que ha venido, ¿no? Mi estimado amigo, y a todos ustedes por su tiempo, por participar. Yo espero que esto no quede como algo anecdótico, sino que sea como está planificado, una reflexión que nos lleve a ser más ambiciosos respecto de qué queremos para nosotros y nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Ya para terminar, una foto grupal, si podría pasar adelante, por favor.
Ya, para hacer la cámara.